De los aciertos históricos de Costa Rica es reconocer los aportes del Partido Liberación Nacional, la voz liberacionista. Desde la Asamblea Legislativa compartimos con usted las voces de Liberación Nacional. La lucha y en San Cristóbal. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de La Voz Liberacionista. El día de hoy, vamos a tener primero que nada una pequeña cápsula donde la diputada liberacionista Sandra Pix nos va a enseñar un poco acerca de la propuesta que ella tiene sobre el tema salarial en el sector público. Veamos. El proyecto que yo presenté desde el mes de marzo es un proyecto que más bien a lo que se refiere es a un ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario, algo comúnmente conocido como pluses salariales. Y el proyecto fundamentalmente lo que persigue es relacionar el pago de los pluses salariales con la medición de eficiencia. Actualmente es muy poco lo que se hace en términos de medición de eficiencia y consecuentemente da lo mismo que un empleado público sea altamente eficiente respecto de uno que no lo es y la calificación a la hora de las horas prácticamente es la misma. Adicionalmente, lo que estamos procurando es que no haya diferencias abismales entre los pluses salariales que ganan los funcionarios del gobierno central respecto de los funcionarios de las instituciones autónomas, puesto que son mucho más altos los pluses salariales de las instituciones autónomas que los del gobierno central. Y la tesis que el proyecto esboza es que el Estado es uno solo y que el Estado es un patrón único para todas las instituciones. Consecuentemente, la política salarial del sector público tiene que ser una política ordenada que contemple a todos los poderes del Estado y a todas las instituciones del Estado, con excepción de aquellas instituciones que trabajan bajo regímenes de competencia. Bueno, y el día de hoy nos acompaña acá en el set la máster Andrea Álvarez. Ella nos va a conversar un poco acerca del proyecto de ley 19.458. Andrea es además jefa de despacho de la oficina del diputado Antonio Álvarez de Santi. Andrea, cuéntanos un poco, ¿verdad? Bueno, primero que nada, bienvenida y gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuéntanos un poco acerca de este proyecto de ley, que es la parte obligatoria para que las cadenas de restaurantes publiquen, ¿verdad?, lo que es la parte de la información nutricional. Entonces, cuéntanos en qué se desarrolla, cuál es la problemática que ustedes observan para hacer esta solicitud. Bueno, primero, muy buenas tardes, muchísimas gracias por haberle dado este espacio al diputado Antonio Álvarez. Como vos decís, desde el despacho de él hemos estado trabajando en este proyecto y él me solicitó entonces que lo representara hoy. La idea es, la obesidad que es un tema ya a nivel de epidemia que estamos viviendo en Costa Rica y en el mundo, es multidimensional, tiene muchos factores, entonces se debe atacar desde distintos lados. Entonces un tema que debe quedar claro es que la publicación obligatoria es una de tantas formas de abordar el problema. ¿Por qué nos enfocamos en eso? Porque los consumidores tendemos muchas veces a subestimar la cantidad de calorías que tiene una porción. Entonces, un alimento, que tenga 1000 calorías. Como consumidor hay hasta errores, hasta de que yo podría pensar que son 400. Entonces, cuando vamos a un restaurante o a una soda, pedimos una comida, pensamos que tiene muchas menos calorías de las que tiene y terminamos sobreingiriendo una cantidad mayor de la que por día podemos consumir. Además, ha habido como esta tendencia que las porciones cada vez se van haciendo más grandes y conforme nos vamos haciendo adultos, perdemos la capacidad de autorregular nuestra ingesta. ¿Qué significa esto? Que si nos sirven más, vamos a comer más. No necesariamente terminamos cuando nos sentimos satisfechos, sino que regulamos de acuerdo con lo que vemos en el plato. Entonces, de ahí sentíamos que una de las formas de abordar el problema de la obesidad es que se publique la información en el momento en que estamos ordenando el plato, para poder tomar decisiones más informadas. Claro, y es que cuando hablamos del problema de obesidad, ¿verdad?, también estamos hablando de que por lo menos a nivel de Costa Rica también es un tema mucho de los niños, ¿verdad? O sea, porque quizás el cliente o el target número uno van a ser los niños de las cadenas de comidas rápidas, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos del problema de obesidad, sabemos que desencadena también otra serie de enfermedades. Cuéntanos además, Andrea, ¿en qué consiste este proyecto, verdad?
cuéntanos acerca de la ley 19.458 como tal, qué propone y cuál es el objetivo principal. Sí, la ley se enfoca en que los restaurantes o las cadenas de restaurantes que tienen más de 5 locales a nivel nacional deban proveer la información calórica en los menús y que además tengan la información de sodio, azúcar y grasas disponibles. ¿Por qué no en los menús? Porque si ya se pone mucha información en el mismo menú, para la gente ya termina siendo como mucho ruido, mucha interferencia. Entonces por eso, solo las calorías en el menú y la otra información disponible. ¿Y por qué azúcar, grasa y sodio? Porque hay personas que están en alguna dieta especial, por ejemplo los diabéticos que ocupan saber la cantidad de azúcar, o las personas con algún nivel de hipertensión que tienen que enfocarse en el sodio. Entonces esa otra información también es relevante. El proyecto también dice que en los menús va a decir que una persona adulta debe consumir alrededor de 2.000 calorías al día. Esa frase se pone porque se han hecho experimentos de que si solo se da la información nutricional, esta tiene menos efecto que cuando se da la información nutricional y además se dice cuántas calorías al día. Porque si uno no tiene idea de cuántas ocupas al día, no necesariamente te va a preocupar cuántas tiene un alimento. Entonces el proyecto se enfoca en esas dos cosas. Y se hizo en las cadenas de restaurantes porque son las que tienen mayor capacidad económica para hacer efectivo esta medida. ¿Cómo harían, digamos, en este caso los restaurantes? O sea, ¿qué tipo de profesionales trabajarían en este caso? ¿Estaríamos hablando de que se necesitan equipo de recursos, digamos, un recurso humano para las cadenas, o cómo se trabajaría? Bueno, la gran ventaja de enfocarse en las cadenas es que muchas son una gran mayoría son de fuera del país, estadounidenses. En varios estados de Estados Unidos ya se está aplicando esta medida, entonces muchas de estas cadenas ya tienen esta información. Ya sería como productos muy locales, como las cadenas que dan gallo pinto, que eso por supuesto no está en Estados Unidos, que habría que hacer determinar la información nueva. Sí, como productos tropicalizados. Ajá, pero la gran ventaja más bien es esa, que en muchos de estos restaurantes ya tienen que aplicar esta medida en otras latitudes. Claro. Y Andrea, cuéntanos una pregunta en torno a esto. El proyecto de ley, ahorita está en la Comisión de Juventud y Niñez. ¿Cómo va? ¿Cuál es el trámite? ¿Qué se espera? Y digamos, ¿cuáles serían los plazos que se estarían esperando para trabajarlo? Sí, claro. En este momento, en este periodo legislativo, entró a la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia. Ya tiene una subcomisión asignada. En el caso de Liberación Nacional está la señora diputada Araceli Segura y la comisión está coordinada por el diputado José Ramírez, y ya se han presentado varias consultas a instituciones, Ministerio de Salud, Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, Colegio de Médicos, para ver cuáles son las opiniones de estas instancias con respecto al proyecto, obviamente para irlo mejorando y hacerlo lo más sólido posible. Entonces está en ese punto. Cuando nosotros hablamos de un proyecto de esta magnitud, también es importante, ¿verdad?, que el costarricense o que el ciudadano sepa bien de qué es lo que se está hablando. Como bien decías ahora, ¿verdad?, es muy complicado llegar y que la gente vea simplemente una tabla o vea números, porque las mismas personas desconocen acerca de la importancia, digamos, de lo que se está ingiriendo. La gente a veces no se percata de los alimentos que está ingiriendo. Entonces, ¿se pretende o se planea, junto con este tipo de propuesta, algún tipo de campaña paralela? Podríamos hablar de capacitación o de información, ¿verdad?, ya sea desde los entes gubernamentales o desde alguna forma para poder llegarle más a la población. Bueno, la gran ventaja que tenemos es que en la estrategia de abordaje de las enfermedades no transmisibles y la obesidad que sacó el Ministerio de Salud el año pasado, ya ellos contemplaban el tema de la información nutricional. Entonces, por aquí desde lo legislativo está el proyecto de ley, pero además ya desde el Ejecutivo, donde pueden tienen más herramientas para este tipo de campañas, también se están enfocando en este tema. Entonces esa es otra ventaja comparativa que tenemos en este momento. Okay. Y relacionado a este tema, ¿hay algunos otros proyectos en la corriente legislativa? Está relacionado de alguna forma, es un proyecto que viene anterior a estos 4 años, que está ahorita en agropecuarios, que es el proyecto de ley de los programas estatales, de alimentación en los programas estatales de alimentación, perdón que me olvidé el nombre. Y ese lo que pretende es fortalecer los comedores estudiantiles, y una parte muy interesante del proyecto es que busca fortalecer el vínculo que existe entre las huertas familiares y locales con los centros estudiantiles para dar alimentación mucho más sana para los centros estudiantiles.
Este proyecto es como una, digamos, podríamos decir, como el primer paso, tal vez, ¿verdad? El proyecto de ser obligatorio en lo que son las cadenas alimenticias, es como un primer paso. Se pretende también, ¿verdad? Pues me imagino extenderlo posteriormente a pues ya más restaurantes o a más lugares. Sí, claro, la idea de enfocarse en las cadenas era por estas ventajas que teníamos de que ya muchas de estas lo tienen que aplicar en otras localidades, el hecho de que al ser cadenas más grandes, entonces los costos o el costo inicial de hacerlo va a ser mucho más bajo, y ver cómo es esta puesta en práctica inicial para después expandirlo a otros restaurantes. Ahora comentabas que ya hay otros países donde se ha implementado esto. ¿Cuáles han sido los resultados o lo que ustedes han podido observar para poder elaborar este proyecto que ha sido beneficioso para estos países y creen que puede ser de impacto nacional? Claro, en Estados Unidos principalmente es donde se han hecho los estudios, porque desde el 2008 es que la ciudad de Nueva York, que fue la primera ciudad en implementar esta medida, lo está haciendo, entonces ha transcurrido suficiente tiempo para ver el impacto. Lo que sí sucede es que los estudios dan un seguimiento de hasta 18 meses hasta después de implementada la medida. En ese tiempo los cambios que se ven son menores, sí se ve una disminución gradual de la ingesta de calorías, pero menor de la que se quisiera, pero es un problema de estudios, en el sentido de que los estudios son muy recientes a la medida, se necesitarían estudios de más largo plazo, pero esos estudios sí hablan de una disminución gradual en la ingesta de calorías, y además otro punto muy interesante, que es que los mismos restaurantes entonces van cambiando sus productos para que tengan menos calorías, menos grasa, menos sodio y menos azúcar. Entonces la medida ha tenido un impacto en 2 vías, en los consumidores y en los restaurantes. Claro, porque digamos, bueno, es que podríamos hablar de que se ha venido dando una moda nutricional, ¿verdad? Hasta cierto punto la gente lo podría ver así, donde bueno, estamos hablando de que ahora bueno, salió la enfermedad celíaca, entonces ya hay personas que bueno, buscan alimentos más nutritivos. También hablamos de que las mismas cadenas de comida rápida, ¿verdad? Ya ahora lo ves y bueno, pues puedes pedir una ensalada, puedes pedir ciertas cosas que uno diría antes eso era imposible, pero también ayuda de una u otra manera que se esté dando o que se esté gestando en medio de esta onda que se está dando en los diferentes países, este tipo de acciones. Sí, claro, y aquí las compañías o las cadenas de restaurantes más bien son aliados estratégicos, porque al final de cuentas el objetivo, que es contribuir a la disminución del sobrepeso y la obesidad, es un objetivo que nos es común a todos, incluso a las cadenas. Entonces el hecho de que las mismas cadenas vayan respondiendo a estas necesidades de sus consumidores es muy positivo también, que también se han sumado a estos esfuerzos. Y bueno, Andrea, ahora más bien, ¿verdad?, de parte del despacho del diputado, si le tuvieras que dar como un mensaje, o veámoslo así, ¿verdad?, como un consejo un poco aislado a la ley, sobre la importancia de fijarnos no solamente, bueno, ahora hablamos de una ley que lo hace a nivel, ¿verdad?, de cadenas de restaurantes y de alimentos preparados, pero cuán importante es que nosotros como consumidores en un supermercado o en cualquier lado nos fijemos en las tablas nutricionales. Puedes dar tal vez como un mensaje para todos los que nos están observando de cuál es la real importancia que tenemos que tomarle a esta medida, lejos de verlo como una etiqueta que a veces uno piensa que es parte del empaque. Claro, bueno, ahí, por ejemplo, a mí muchas veces lo que me pasaba, un error que cometía era que me enfocaba mucho en las calorías únicamente, no necesariamente en el azúcar o en el sodio o en la grasa, pero también son otros elementos a los cuales les tenemos que poner atención, porque nada ganamos con consumir menos calorías, pero de alimentos que tal vez se disparan en sodio, por ejemplo, o se disparan en azúcar. Entonces es entender las necesidades de nuestro cuerpo en cuanto a estos ingredientes. Por ejemplo, en mi caso yo trato de reducir el consumo de sodio, entonces es un ingrediente en el cual me voy a enfocar. Amigos o familiares que son diabéticos pues se van a enfocar más en el azúcar. Entonces es tener en nuestro radar no solo las calorías, que tal vez a veces por enfocarnos más en el peso exclusivamente le damos importancia, sino en estos otros ingredientes. Perfecto, bueno, André, definitivamente muchísimas gracias. Vamos tal vez más adelante a seguir conversando para poderle dar un seguimiento, ¿verdad?, a este proyecto de ley y que nos cuenten más adelante, ¿verdad?, qué paso está, cómo avanza y bueno, qué se puede esperar y qué pueden esperar los costarricenses una vez que ya puedan contar con algo así dentro de la legislatura. Definitivamente muchas gracias por acompañarnos y esperamos pues próximamente volverte a tener por acá. Gracias a ustedes por acompañarnos y los esperamos el próximo martes a partir de las 2:15 de la tarde en su canal legislativo. Hablar de los aciertos históricos de Costa Rica es reconocer los aportes del Partido Liberación Nacional,
La Voz Liberacionista. Desde la Asamblea Legislativa, compartimos con usted las voces de liberación nacional. La lucha y en San Cristóbal